En el Arcón de esta semana volvemos a centrar nuestro objetivo en la huella del pasado, que descifraremos escuchando a las piedras, que nos hablarán de cultura pastoril a través de una arquitectura a la intemperie de chozos y corrales. Una vez más, recogemos el pulso de la sociedad civil en defensa de las ruinas de un viejo monasterio jerónimo, el de la Armedilla, situado en la localidad vallisoletana de Cojeces del Monte, en el corazón de la comarca de la Churrería, entre Peñafiel y Cuéllar. Conoceremos cómo se fraguó la Asociación de Amigos de este monasterio y sus reivindicaciones para ponerlo en valor. Pero también escucharemos la voz del teatro, una manifestación cultural muy ligada a Cojeces, con Manuela, la directora del colectivo de aficionados de la localidad. Nos sentaremos en la mesa de Yolanda y Modesto, en su pequeño mesón, santo y seña de la cocina rural cojezana y un buen ejemplo de compromiso con el medio rural. Conoceremos el sorprendente Museo de Ciencias que alberga la colección privada del profesor Alejandro Valle, una autoridad en cristalografía y mineralogía de la Universidad de Valladolid, con quien conoceremos un mineral de marcado carácter cojezano, la rosa de la Armedilla. Visitaremos el Museo Etnográfico y las ruinas del monasterio a la luz de la luna, momento en el que charlaremos con Fernando, el alcalde de Cojeces del Monte. Pero comencemos siguiendo el rastro de los pastores, que nos dejaron una bellísima huella y una arquitectura a la intemperie. En el Chozo de los Hilos nos espera Gustavo. Él conoce muy bien la cultura pastoril desde su vinculación al turismo en su pueblo. Gustavo, si no se llega a rehabilitar este lugar y a construir el parque etnográfico, ¿qué nos hubiésemos perdido? Pues habríamos pedido uno de los pocos chozos que ya queda en pie en el término municipal de Cojeces del Monte, además de sus corrales que tiene agregados. Y esta es una arquitectura que forma parte de la cultura de los tuyos. Así es la cultura la cultura pastoril, vamos, porque esto no ha dejado de ser una zona muy importante de paso del ganado hacia el río Duero, y dado eso, pues se construyeron muchos chozos y muchos corrales. En su día se catalogaron en una pañoleta que se encontró en el año 1904 un conjunto de 100 chozos y corrales. A día de hoy sigue en pie alrededor de un 10%. Sin duda todas las piezas coinciden. La churrería, la ganadería, la churra, los pastores, la cultura ganadera. Churrería, sí es, aquí estamos en la zona de la churrería. La oveja churra, el buen lechazo que comemos en esta zona, el lechazo churro, y pues eso, la importancia de estar aquí y todo el paso del ganado por esta zona. Cuando toda esta iniciativa de recuperación de un legado, de un patrimonio cultural de Cojeces, se pone en marcha, supongo que se hace pensando en los de fuera en el turismo y también en los de dentro. Por cierto, tú eso lo viviste de cerca, eras animador sociocultural en el momento que todo esto empieza a funcionar. Así es, cuando yo estuve de animador sociocultural, se empezó a poner en marcha todo este tipo de proyectos, se pusieron en marcha un montón de rutas de senderismo, se marcaron gracias a la labor hay que nombrar, de Juan Carlos Amo, y de hecho una de las rutas concretas es la ruta de los chozos, que bueno, pues gracias a eso también ya se ha puesto en valor más el chozo, se hizo el parque etnográfico, en el que se puede visitar y ver, se explica todo lo acontecido con los pastores. Se hace pensando en todo el mundo, principalmente a las nuevas generaciones, para que esto no se pierda, porque es una cultura, nuestra tradición, y es algo que no se tiene que perder, tanto los padres, hijos, adolescentes, y viniendo aquí hemos dado una muestra de lo que era la vida de los pastores, el cómo vivían, el cómo construían los chozos, qué tipo de ganado había, las cañadas o las rutas que se hacían, y que incluso qué materiales con los que trabajaban para hacer su vida doméstica. Un poco pues todo lo que se iba en la cultura pastoril no solo es una construcción,
sino que lleva implícita muchas más cosas. Unas costumbres, incluso a la hora de tenían en cuenta los astros, las cabañuelas que se llaman para el tema de cómo va a hacer los 4 primeros días del año, pues en función de cómo hiciera, pues así va a hacer todos los meses y luego pues un poco la tradición, incluso tenemos la tradición de la misa pastorela, que aquí se sigue conservando, en el que participan todavía, ya no hay casi pastores, pero todavía participan los pastores más mayores, que van con sus cencerras, y es una participación más bien masculina, y en la que también es cantada, en la que también, digamos que los instrumentos lo tocan los hombres. Y pensar, Gustavo, que muchos pastores de tu pueblo llegaron a dormir noches enteras y ahí se metían cuando había tormentas o había lluvia. Así es, dormían dentro y a veces, depende, a veces sí que podían incluso tumbarse para dormir, pero a veces que eran muchos y tenían que sentarse y dormir unos al lado del otro. No había más remedio, alrededor del fuego, para estar calientes. Casi un centenar de corrales y numerosos chozos se esparcen por todo el término municipal. Sirvan estas secuencias e imágenes del archivo del Arcón para rendir homenaje a los pastores de Cojeces del Monte, a quienes debemos una cultura de la que venimos muchos y que ellos vivieron con esfuerzo, sudor y calamidades, pero amando lo que hacían. Frutos, ahora están muy bonitos, ¿verdad? Pero aquí se pasaron duras, muy crudas. Yo cuento la historia. De 8 años me tocó ir de zagal. Por camino del convento, hay unos caseríos que hay, al chozo primero que hay. Allí teníamos que pasar muchos ratos allí, porque a lo mejor llegabas pronto, por las mañanas, con el mayoral. Y entonces, pues, antes de soltar, pues nos metíamos allí. Era jornada de 8 horas con descanso de fin de semana, ¿no? Sí. Aquí no hay fines de semana, entonces, ni ahora para el ganadero o el pastor no hay fines de semana, ni lunes ni domingos, te lo digo yo. Esto ha sido todo esclavo. Yo llegué a ir una vez a la Seguridad Social y me pregunta una señorita, ¿usted cuántos días trabaja al año? Digo, todos. Y me dijo así, dice, no le creo. Digo, bueno, pues si no me cree, venga detrás de mí. Y lunes, domingos, martes, sin embargo, el día que esté enfermo no voy a ir. Pero la dije, todos los días del año. Se quedó la mujer. Todos los días del año es así. Frutos, ¿te gusta que hayan recuperado los chozos de pastor? Y tenía que haberse arreglado unas chozas que hay por ahí cerca, que están embovedadas. Pero bien, tan bien o mejor que estas. ¿Te llama la atención que vengan turistas a ver los chozos? Y a eso también habían venido, porque están ahí mismo, desde ahí cerca, 1 kilómetro de cerrales hay 3. Seguimos el rastro de la piedra, pero esta vez nos dirigimos al monasterio de la Armedilla, ubicado en un paisaje bucólico sobre la alfombra verde de un valle sereno y solitario. Su espadaña se eleva hacia el cielo como alertando al viajero que se detenga a contemplar lo que queda de aquel monasterio que construyeron los frailes jerónimos. De nuevo, la sociedad civil, los voluntarios, se comprometen con un patrimonio heredado. Nos espera una representación de los miembros de la Asociación de Amigos de la Armedilla que nos contarán el pasado y el presente de este viejo monasterio. Mariché, ¿qué te une a ti a Cojeces del Monte?
Pues verás, me une la familia en primer lugar, porque mi familia materna procede de aquí, de Cojeces del Monte. Mi madre es nacida aquí y nosotros llevamos toda la vida pasando aquí el verano hasta que hemos decidido afincarnos en nuestro tiempo libre, en nuestro verano y fines de semana aquí. Entonces aquí está mi vida con mis hijas y con mi familia. ¿Cuál es tu oficio, Maricha? Yo soy arqueóloga. Oye, teniendo en cuenta que de niña te has criado en Cojeces del Monte y que eres arqueóloga, ¿ha tenido algo que ver en tu decisión profesional lo que está a tu espalda? Pues por supuesto, porque yo he aprendido a valorar, a investigar, a conservar y a gestionar el patrimonio, gracias a que soy arqueóloga. Entonces, el hecho de encontrar un territorio en el que hay unos bienes susceptibles de todo eso, sobre los que nadie ha trabajado antes, para mí ha sido un acicate para poner en marcha iniciativas. En algún momento de aquella época, cuando todavía no eras arqueóloga, mirabas a las ruinas y pensabas, aquí habrá que hacer algo algún día, aquí habrá que intervenir. Pues cuando era niña y cuando era joven no. Eso ya ha venido después con el tiempo. Cuando ya he empezado a tener un entendimiento del mundo un poco más comprometido con el patrimonio. ¿Cómo surge la asociación? Surge de una necesidad que nosotros veíamos de que este lugar se recuperara como un espacio susceptible de ser considerado como algo cultural. Ya se había recuperado el culto, de alguna manera, con la romería de verano de la Virgen, que la Virgen se traslada, era una Virgen muy milagrera que había aquí, cuando esto se desamortiza va a la parroquial y hace 20 y tantos años se recupera, ¿no? Ahora había que darle una vuelta de tuerca más y considerar este lugar como un lugar cultural, un lugar que recuperemos para la memoria del territorio, de la historia y para que se convierta en un bien de patrimonio cultural susceptible de ser algo más todavía, un punto en el territorio que sirva de acicate a la visita pública, a la realización de eventos culturales, etcétera. De alguna manera, el colectivo es una respuesta de la sociedad civil a un patrimonio cultural. Exactamente. La sociedad civil tiene cada vez un compromiso mayor con su propio territorio y los bienes de su territorio. Las administraciones públicas siempre se ha entendido que eran las responsables de lo que no era, de alguna manera, de particulares. Yo creo que de una manera errónea. Todos los ciudadanos de un territorio somos responsables de su custodia, de su entendimiento y de su gestión. Y además esto puede ser un revulsivo de futuro en esta Castilla que se está quedando, pues como se está quedando, no nos vamos a engañar. Entonces la sociedad civil tiene un papel de protagonista aquí. Así hemos entendido que podíamos hacer nosotros, no somos el único ejemplo, tampoco partimos de cero, ya ha habido iniciativas anteriores que han intentado empezar a trabajar sobre Armedilla y otros bienes que tú conoces estupendamente y entonces es un compromiso de la ciudadanía, sí. No nos cabe la menor duda de que lo que tenemos delante forma parte de la historia y está debidamente documentado, pero con unas ruinas tan deterioradas, ¿qué futuro le espera? Bueno, nosotros queremos promover actividades de investigación. No, entendemos que no se puede activar un protocolo serio, un programa serio de restauración, de recuperación de una ruina, de un acondicionamiento, si no conocemos muy bien primero qué ha pasado aquí, cómo funciona a nivel de inmueble, ¿no? Y a nivel de territorio. La Armedilla no es solo un conjunto de estructuras arquitectónicas, es mucho más, es historia pura. Y antes de que hubiera un convento había una ermita, y antes de que hubiera una ermita había una cueva, y antes de que hubiera una cueva había un territorio ya perfectamente estructurado y antropizado. Eso es lo que nosotros queremos entender primero. Con esas premisas, establecer programas técnicos que sean coherentes y posibles, tanto de acompañamiento de visitas, aquí hay bastantes visitantes que vienen por su cuenta. Nosotros queremos acompañarles y hacerles entender que esto es un bien susceptible de un trabajo mucho más concienzudo. Esto ya es bien de interés cultural, luego tiene la categoría máxima de protección desde el año 2007. Así que a partir de ahí tenemos que hacer un programa serio y posible. Determinar qué estructuras de todas las que componen este complejo de ruinas son susceptibles de un trabajo de emergencia, por ejemplo. ¿Cuáles pueden esperar? ¿A dónde tenemos que poner nuestro esfuerzo para hacerlo accesible a todo el mundo y dónde no? Establecer itinerarios que tengan garantías de seguridad, explicarle a la gente lo que significa, no solo desde el punto de vista histórico, sino patrimonial. Pero, ¿cuáles van a ser las primeras actuaciones
Ya, para empezar ya a poner en valor la Armedilla. Queremos empezar por una limpieza. Hoy en día tenemos que considerar que el itinerario de visita no es posible porque hay que hacer unas labores de limpieza y de acondicionamiento mínimo para que la gente pueda visitar esto con toda seguridad. Ese es el punto número 1. Después queremos hacer una organización de cómo la gente visita el lugar. Y en tercer lugar, y también prioritario, empezar a establecer programas y proyectos, como te decía hace un momento, posibles. ¿Cuáles son las zonas que necesitan una intervención? Ya, para empezar a, con el apoyo de las instituciones y las administraciones públicas y con nuestro propio trabajo técnico voluntario, empezar a poner en marcha esas iniciativas. Teniendo en cuenta que Castilla y León es un arcano en cuanto a patrimonio monumental y que hay muchas actuaciones en el patrimonio, si yo fuese director general de patrimonio, me venís los del colectivo de la Armedilla de Cojedes del Monte a pedirme ayuda, estando como está este monasterio, igual lo dedico a otra cosa. Pues hay dos patas de esta pregunta que me has hecho. Una es muy importante y es que la iniciativa sea de la sociedad civil y esa pata está garantizada. Es decir, no merece la pena esforzarse en convencer a la administración pública de que haga algo que luego no va a tener ningún futuro y que la gente no se va a implicar en ello. Entonces, la inversión es relativamente fácil, pero el mantenimiento no. Luego, la responsabilidad del ciudadano ya es una pata fundamental. Eso quiere decir, Mariché, que si la sociedad civil nos ponemos a limpiar, si demostramos que somos capaces de ponerlo en valor, si marcamos una pauta en condiciones, si nuestro ayuntamiento nos apoya, al final el director general de Patrimonio tiene que intervenir también y apoyar. Pues yo estoy segura de que sí, así lo ha manifestado además. O sea que ese trabajo lo tenemos hecho siempre y cuando la institución de la administración local, que es digamos la administración más próxima, nos apoye decididamente. Abandonamos por un momento a Mariché para ir en busca de Roberto, un arqueólogo que nos despiezará la historia de estos frailes y de su monasterio. Roberto, esto que acabo de hacer ahora yo no se debe hacer hasta que esto no esté en condiciones, ¿no? No se debe hacer. Hay serios problemas estructurales de conservación y hasta que no se tomen las medidas oportunas, para el público en general no es conveniente entrar en estas zonas por el serio riesgo. Pero sin duda la panorámica del convento de la Armedilla desde el exterior es impresionante. Es muy bonito, es uno de sus encantos precisamente el estar en ruinas. A mí me recuerda mucho a las abadías inglesas, ¿no? Es ese modelo el que nos gustaría también a lo mejor poner en marcha algún día. Llama la atención el emplazamiento de todo el conjunto monacal. Pues el emplazamiento es muy singular porque está en una ladera del páramo, pero con mucha agua, lo cual significa que posiblemente antes de la Edad Media ya hubiera aquí algún tipo de lugar de culto precristiano. Es una teoría que todavía tenemos que abundar en ella, pero bueno, no deja de ser romántica y bonita. Y de esos orígenes románticos y enigmáticos que me señalas, Roberto, pasamos a la historia documentada, la que conocemos. ¿Quiénes vivieron aquí? ¿Qué orden fue la que levantó este monasterio? Bueno, la primera noticia de este lugar es una noticia en que en un documento se cede una ermita, se supone, a los monjes cistercienses de Sacramenia. Ahí se queda, es el único documento que tenemos. Realmente la Armedilla, como fundación de monasterio, es de 1401-1402, que es cuando llegan los jerónimos desde Olmedo, desde el monasterio de la Mejorada, y fundan el monasterio. Los jerónimos, una de las órdenes con más poder en aquel tiempo, y ha terminado así. Bueno, había muchos monasterios jerónimos. La Armedilla quizás fuera de los más modestos, y es cierto que los jerónimos fueron los grandes protegidos de las monarquías y de las grandes familias nobles o nobiliarias de España. Recordemos que el Escorial es un monasterio jerónimo. Pero, curiosamente, este monasterio, como tantos otros, pasó por su momento de esplendor, el declive, exclaustración, para terminar así.
Sí, tuvo su momento de esplendor, sobre todo a lo largo del siglo XVI. El siglo XV también es un momento en que se realizan importantes reformas dentro del monasterio, recibe el apoyo económico de grandes familias, entre ellos los Alburquerque, que son los señores de Cuéllar, que tenían aquí incluso un pequeño palacio donde se retiraban y podían escuchar misa a través de un pasadizo, llegaban hasta un balconcito para escuchar misa. Yo creo que los siglos XV y XVI son los de gran esplendor. A partir de ahí, siglo XVII y XVIII, comienza un declive y además vemos en los documentos que la Armedilla siempre tuvo problemas económicos. No fue uno de los grandes monasterios en cuanto a riqueza dentro de la orden jerónima. ¿En qué momento los jerónimos, los frailes, tienen que marcharse y abandonar el monasterio? Bueno, pues la primera gran estocada que se le da al monasterio es con la invasión francesa. Pensemos en una comunidad de unos 20 monjes, más luego todo un grupo de personas que sirven en el monasterio, que bastante nutrido, pero los monjes serían entre 20 y 25. Con la invasión francesa tienen que abandonar el monasterio. Sabemos de algunos monjes jerónimos de la Armedilla que algunos son fusilados por los franceses. Hay uno que llega a Santander y muere apedreado por las tropas francesas. No sabemos en qué circunstancias. Y ese fue el primer varapalo. Aún así se recupera el monasterio. Llegan en los años 20 del siglo XIX, en 1820, con los liberales hay una primera exclaustración, pero aún así vuelven otra vez, hasta que ya definitivamente en 1837 desaparece los monjes jerónimos desaparecen del monasterio. Y comienza el deterioro. Sí, a partir de aquí las medidas estatales establecen que se vendan los bienes del monasterio y esto básicamente es utilizado como cantera. ¿Qué ocurrió con lo que se pudo salvar del monasterio de la Armedilla? ¿Dónde está? ¿Dónde se colocó? ¿Quién lo tiene? Bueno, pues la Virgen que dio origen a todo esto, que es una talla románica preciosa, se conserva en la iglesia parroquial de Cojeces del Monte, pero luego hemos podido analizar parte del inventario de los bienes, dónde fueron a parar. El órgano fue a parar a Valladolid, a una iglesia de Valladolid, San Lorenzo. Las campanas se fundieron en la Casa de la Moneda de Segovia. El retablo principal de la iglesia se conserva actualmente en Riaza, en la iglesia de Riaza, y una cosa bastante particular es que la portada de piedra de la iglesia ha acabado en uno de los patios posteriores de la Casa Cervantes de Valladolid. Y en todos esos lugares donde tenemos la huella del monasterio de la Armedilla, ¿se cuenta que es de la Armedilla? Bueno, en la Casa de Cervantes evidentemente sí, porque además es un traslado de la portada muy bien documentado, se hizo voluntariamente. En Riaza, pues me consta que algunos miembros de la asociación han estado allí y han estado explicando precisamente que el retablo venía aquí y de hecho muchos vecinos entendieron por qué ese retablo tenía imágenes de la vida de San Jerónimo. Y decía, ¿qué pinta San Jerónimo aquí en Riaza? Bueno, pues es porque viene de aquí de la Armedilla. Roberto, ¿qué futuro le ves al monasterio? Bueno, yo creo que con la iniciativa popular y el apoyo de las instituciones lo que vamos a conseguir es que no caiga ni una piedra más. Ese es el objetivo fundamental e inminente que tenemos que perseguir. A partir de aquí, crear un gran centro cultural, patrimonial, en muchos sentidos. Nos dirigimos ahora al casco urbano de Cojeces. Vamos en busca de Manuela, una mujer rural comprometida con la cultura y que desde hace años dirige al grupo de teatro de aficionados de la localidad. Qué importante es el teatro en los pueblos, qué importante. Genera una energía y una rueda donde todo el pueblo participa, desde los más pequeños a los más mayores. Entonces aquí participa todo el mundo y además el teatro está entroncado con todas las artes, con la música, con la danza, con la pintura, con la escultura, con los medios.
visuales. El teatro está entroncado con la vida. Aquí arriba volvemos a representar lo que en el diario nos pasa. En el momento que el teatro en un pueblo se muere, el pueblo se muere también. Bueno, Javier, bienvenido. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Manuela, en Cojeces hubo siempre afición al teatro. Siempre, siempre ha habido comediantes en Cojeces. Ellos se dirigían, ellos se vestían, ensayaban, sobre todo en el invierno, porque en el verano las tareas del campo pues les venía muy mal, pero quedaban en una casa y allá que ensayaban y sacaban obras además muy complicadas. Hace 13 años te vienes a vivir a Cojeces del Monte, pones en marcha, te subes al escenario, nada más llegar. Sí, pero es que yo creí que me había bajado, pero no me bajé y me vine al jubilarme y me pidió Gustavo que por qué no dirigía un poco una obra que tenían para San José y ya está hoy. Cuéntame, el reparto, las actrices, los actores, el calendario de actuaciones que hacéis durante el año. Pues mira, el reparto de actores está muy repartido en el pueblo, porque lo mismo tengo herreros, que tengo labradores, que tengo agricultores, está muy repartido, y las mujeres son muy importantes, porque llevan toda la carga del vestuario y llevan toda la carga del atrezo, y luego los hombres los tengo de ingenieros. Los hombres son los que me preparan las tramoyas y los accesorios que nos hacen falta. Manuela, esto es teatro en estado puro. Es teatro en estado puro. Además, reciclamos todas las cosas que no valen del pueblo y de las familias. Los vestuarios están hechos con telas recicladas. Los telones también. ¿Qué dicen las nuevas generaciones? Los chicos las nuevas y chicas, generaciones, los niños, adolescentes. los adolescentes trabajan conmigo, porque yo meto a los niños desde los 3 años y 4 en el teatro. Pero cuando empiezan a irse al instituto con novietas, novietos y todas esas cosas, eso ya flojea. Manuela, que el teatro es importante, lo sabemos todos. Pero ¿por qué lo es más cuando se representa y se realiza en el medio rural, en poblaciones pequeñas? Pues mira, el teatro aglutina al conocimiento de la población, se conocen. El teatro ayuda a sobrevivir. El arte ayuda a que la vida sea más fácil. En todos los ámbitos de la sociedad, pero sobre todo en los pueblos. El teatro une y el teatro es solidario y generoso. La gente que se sube al escenario está regalando su tiempo, está regalando su saber, sus emociones. El teatro es muy importante. Ha llegado la hora de sentarnos a la mesa. Elegimos el pequeño mesón y alojamiento rural Mariovelli. Yolanda continúa la senda de sus padres y entiende su pequeño negocio como un servicio a su pueblo y a los turistas, que aumentan cada día. Yoli y Modesto defienden el lechazo asado en horno de leña y son el referente de la cocina rural de esta parte de la churrería. Yoli y Modesto, yo me acuerdo cuando se hizo esta casa rural. ¿Qué te parece? Pues ya hace 15 añitos. 15 añitos. ¿Y todavía sigues aquí? Todavía seguimos. ¿Cuándo tuviste claro que aquel proyecto en el que estaban tus padres, te ibas a quedar a vivir en Cojeces del Monte y a tirar de la hostelería? Bueno, tener claro vivir en Cojeces del Monte toda la vida. O sea, desde que he nacido he amado esto y siempre he tenido claro que he querido estar aquí. Luego, cuando le conocí a él, también le gustó esto, vino para acá y entonces pues no hubo ningún tipo de dudas. Y bueno, luego poco a poco pues fueron surgiendo cosas, veíamos que el pueblo tenía pequeñas carencias en cuanto a alojamientos y en cuanto a restauración, no había un sitio que tuviera una oferta sólida de hostelería y entonces pues pensamos en iniciar esta aventura. Modesto, ¿a ti echarte novia en Cojeces?
Iniciarte en esta aventura te costó poco. Siendo poco. pastor y además de Cuéllar, lo tenías muy cerca, y además de la chulería. Sí. ¿Y te has hecho, al ser un promotor turístico, a trabajar en la Yo antes hostelería? era muy tímido, pero ahora con la hostelería pues me ha abierto más a la gente. ¿Sabes lo que más me gusta de vosotros, Yoli y Modesto? Que vuestra iniciativa, vuestro proyecto en el medio rural, no es un negocio normal. Es una empresa que vosotros os proponéis que esté abierta siempre. Que el que venga, el turista o el paisano que venga a Cojeces del Monte, pueda comer, pueda desayunar, pueda tomar un café o pueda dormir. Y que estéis de servicio permanente. Bueno, pero se lleva bien porque yo ya venía del negocio de mis padres, carnicería, que también estaba abierto constantemente, eran muchas horas, y él, como has dicho antes, se dedicaba a la ganadería, y también sabes que la ganadería son muchas horas, es esclavo, y bueno, nosotros ya estábamos adaptados a ello, entonces no hay problema. Llegó la hora de definir la comanda. ¿Qué es lo que nunca falta en el restaurante Mayavelli? Bueno, pues el lechazo, ya sabemos que eso... Obligado. Y exactamente. la chulería como Ahí motivo. está, eso es. Y luego después, pues tenemos, por ejemplo, los almuerzos del segador. Es nuestro, casero, lo hacemos todo. Las morcillas, el bacalao, que ha sido una especialidad siempre de la familia. Y bueno, luego legumbres, los garbanzos de aquí, la lenteja pardina, la usamos mucho, la sopa de ajo. ¿No falta nunca la sopa de ajo? No falta nunca. ¿Hay futuro en Cojeces en la hostelería? No sabría decirte, lo que sí que te puedo decir es que no sé si hay futuro, pero sí hay ilusión. Ahora, por ejemplo, tenemos muy cerca Cuéllar, van a ser las edades del hombre y tenemos muchas esperanzas puestas en ello. Modesto, pasar el lechazo horno de leña, horno de supongo. leña, sí, que lo he hecho yo, con mi suegro. La leña también lo cojo de mi suegro de Los Pinares. Y estando en la chulería estabas obligado a tener un A horno de ver, leña. ¿cómo no vamos a estar obligados en la chulería, hombre? El lechazo del terreno, de pastos secos, que es lo que da el sabor al lechazo, pues, ¿qué más queremos? Y además este pueblo, un pueblo de pastores. A ver, y siendo yo pastor, que conozco el ganado churro, a mí no me la pueden meter doblada. Y el pueblo encima de pastores, de chozos, de almedilla, todo esto de pastoril, como Dios. ¿Qué otros platos? ¿Trabajas arroces, trabajas pastas, haces otras...? Sí, bueno, arroces, por ejemplo, la paella de marisco la hacemos para llevar, sobre todo en verano, en los domingos, para llevárselas a la piscina. Luego tenemos también las patatas con nícalos, que esas las hacemos en temporada todos los días. Tenemos también jornadas, las jornadas del Buscasetas, cocido una vez a la semana. Además, este mes de marzo hemos decidido hacer las jornadas de las legumbres, porque como coincide que es el día de la lenteja y el día del garbanzo, pues vamos a hacer el mes de las legumbres y vamos a tener concursos para los peques del cole. Supongo que tendrás conejo en la carta, ¿no? Pues por descontado que tenemos conejo en nuestra carta. Tenemos conejo en el menú a la carta, un conejo guisado que hemos hecho siempre en la familia, al estilo los lupinios. Y luego en el menú del día siempre hay conejo al ajillo. Yoli, ¿cómo defines tú tu proyecto empresarial? Que me gusta ¿Cómo dices que es? Es un servicio, realmente es un servicio, porque una persona cuando tiene un negocio es con vistas a ganarle dinero, por eso se llama negocio, pero nosotros no lo hemos enfocado de esa manera, nosotros lo hemos enfocado para dar un servicio, para que el visitante que venga al pueblo, la persona que venga a trabajar, tenga un sitio donde poder comer o donde poder dormir. Y que no quede el pueblo huérfano de esto. Modesto, supongo que cobraréis, ¿no? Si no... ¿Qué vamos a hacer? Si no... Esto es así, hijo. Nos espera
una sorpresa en el Museo de Ciencias. Vamos en busca de Alejandro del Valle, profesor de cristalografía y mineralogía de la Universidad de Valladolid, que casualmente tiene su valiosa colección de minerales y su campo y laboratorio de investigación en Cojeces del Monte. Entramos en el reino mineral, pero aquí la reina tiene nombre. Es la Rosa de la Armedilla. ¿No sabes qué mineral es este? Se parece a las piedras estas del desierto, ¿no? Se parece. Y a lo mejor lo fue alguna vez. Pero en este momento es una rosa de la Armedilla. Es una presunta piedra del desierto que, como estamos en un páramo calizo, se ha carbonatado. Y tenemos carbonato de calcio en vez de sulfato de calcio, que era el yeso. Sí, se encuentran habitualmente, más pequeñas esas formaciones. Grandes, pequeñas, se pueden encontrar y son muy decorativas, muy bonitas. Y esta Rosa de la Armedilla es uno de ¿cuántos minerales de tu colección aquí en Cojeces? Tenemos casi 1.600 ejemplares, solo de minerales. No hablo de fósiles ni de otras cosas, solo de minerales. Alejandro, en cualquier tipo de disciplina, igual no es difícil encontrar a alguien, pero un profesor de cristalografía y mineralogía no es muy fácil, ¿eh? Aquí en el entorno somos 4. O sea, que no muchos, ¿no? Bueno, explícame el por qué Cojeces del Monte para albergar tu colección. Bueno, esto es por vínculos familiares. Yo tenía la colección en casa, la fui agrandando y tuve que ofrecérsela al ayuntamiento. Y amablemente me cedieron este espacio y poco a poco lo hemos ido montando, ampliando y así estamos. ¿Hace cuántos años comenzaste a llenar estas vitrinas con tu colección? ¿Y sigue creciendo? Pues sí, llevamos funcionando desde 1998 y sigo aumentando la colección, por supuesto. De vez en cuando hago salidas, tengo intercambios con otros coleccionistas, con otros mineralogistas. Están todos analizados y cada vez que analizo un mineral viene con su adecuado carnet de identidad al museo. Porque dice que la colección del Museo de Minerales de Cojeces del Monte sigue estando vinculada a la Universidad de Valladolid. Bueno, para empezar, yo trabajo en la Universidad de Valladolid y desarrollo mi actividad docente e investigadora allí. Y los minerales son mi objeto de estudio y mi objeto de docencia, con lo cual cumple una doble misión. Investigación, docencia a los alumnos y al público en general que quiero que vengan a verlo. Esto se llama socializar el conocimiento. Sí. Y la ciencia es una cosa que debería de socializarse todavía más. Estamos en un museo que, previo aviso, se le puede enseñar a quien esté interesado en conocer esta colección de minerales. Pero, ¿de qué forma se hace comprensible? Porque un museo de animales, ya sabes cómo son las aves, los reptiles y los mamíferos. Aquí, ¿cómo se lo cuentas? Bueno, debido a esa dificultad que me comentas, pues he tenido que ingeniármelas para buscar una manera de enseñarlas a todo tipo de público. Para los que son un poco más científicos, tenemos la colección sistemática, cuya clasificación se basa precisamente en aplicar criterios científicos. Pero luego también tenemos... ¿La sistemática? Mencióname algún ejemplo. Por ejemplo, tenemos los más sencillos, el oro, la plata, el cobre, el mercurio, hasta los más complicados. Los feldespatos, que también se utilizan bastante, minerales muy frecuentes en la corteza terrestre. La segunda familia, que es la más pequeñita en volumen, son aquellos minerales que tienen alguna aplicación, que empleamos para algo. Y desgraciadamente son muy pocos. De los 5.000 minerales que se conocen, solo 100 y pico se emplean para algo. Y si hay algunos minerales con los que todos estamos familiarizados, y más estando en la churrería y en Valladolid, por ejemplo, la piedra de Campaspero, por ejemplo, las pizarras del Bierzo o de Zamora, los materiales que se utilizan dentro de los minerales en la construcción, ¿también están representados aquí? Tenemos precisamente una colección de roca ornamental de Castilla y León, que dicho sea de paso es una región muy rica en todo este tipo de roca. La pizarra muy conocida, la pizarra del Bierzo, la pizarra de Zamora, la calcita que has mencionado de Campaspero, la roca caliza en concreto, que también la tenemos en Cojeces, pero en Campaspero es donde más se explota. Granitos de Ávila. Granitos de Ávila, de Segovia, incluso de Zamora también hay granitos. O sea, estamos bien abastecidos aquí en Castilla y León y les tenemos aquí todos. ¿Esta comunidad, Castilla y León, es importante en materia
de minerales? Bueno, se vuelve a ello. Ha habido una crisis, como todos sabemos, de los metales. Estuvieron cerradas todas las minas de España y ahora se están abriendo algunas. En Castilla y León tenemos el wolframio de Los Santos, el wolframio de Barrueco Pardo. O sea que algunas se está abriendo y se piensa que se van a abrir más. Lamentablemente son multinacionales las que lo abren. Además de las piedras preciosas y del brillo de algunos de los minerales y del oro y de alguna gema, ¿qué es lo que más le sorprende al visitante como curiosidad? Curiosamente tenemos algún ejemplar de silicio, en concreto el chip de silicio, famoso por haberse empleado para los ordenadores, que ¿quién puede pensar que lo sacamos de la mismísima arena? La arena de las playas, el cuarzo que es tan abundante, pues de ahí sacamos el silicio. Mediante un tratamiento con carbón a alta temperatura ya tenemos el silicio para nuestros ordenadores. Y hay mucha gente que se extraña de ello, pero ahí está. ¿Por qué son tan importantes los minerales? Bueno, acabo de decirte que tenemos unos cuantos minerales que se emplean para algo, aunque la mayoría son meros objetos científicos. Y esos que se emplean son los que nos dan los metales. Cualquier cosa que toquemos casi está hecha a base de minerales. Cualquier metal que toquemos ha extraído de un mineral. Pero es más, incluso hasta algunos alimentos como la sal es un mineral. El polvo de talco que estamos empleando continuamente es un mineral. Por lo tanto, si vamos hurgando, nos damos cuenta de que los minerales son muy importantes para nosotros, más de lo que parece. ¿Los minerales tienen sentimiento, tienen corazón? Uy, si te dijese que hablo con ellos... Pero no me responden. El día que me respondan lo tenemos claro. Muchas gracias, Alejandro. A ti por tu visita. El calamar de la noche extiende su manto y convierte las ruinas del monasterio de la Armedilla en sombras que parecen contarnos a la luz de la luna una parte de su historia. Antes de marcharnos, hemos quedado con Fernando, el alcalde de Cojeces del Monte, precisamente allí, en el icono monumental y cultural de su pueblo. Alcalde, me dijiste que lo mejor era verme a última hora de la tarde. Esta era la sorpresa que me tenías preparada. Esta es la sorpresa que tenía preparada, la Armedilla, pues ya ves qué gran iluminación dotamos de ella hace unos años en el ayuntamiento y bueno. Es tan bonita como de día, ¿eh? Es tan bonita, casi tan bonita. Esto es un emblema en tu pueblo. Sí, sin duda, es algo muy representativo de Cojeces, de toda la vida y yo creo que todos los cojezanos lo tenemos dentro de nosotros como un símbolo de nuestro pueblo. Fernando, tu pueblo en Cojeces, una vez más, la sociedad civil se pone en marcha, constituye una asociación y tira por seguir rehabilitando y poniendo en valor el monasterio. Sí, desde luego desde las instituciones y en este caso desde el ayuntamiento es algo que valoramos y que apoyamos, que desde luego que no les quepa duda que vamos a estar con ellos, que siempre que la sociedad civil tiene iniciativa y quiere colaborar en algo, y en este caso algo como la Armedilla, y en dotar y en poner en valor un poco el tema del patrimonio de la Armedilla, de la limpieza, de las visitas y tal, pues estaremos ahí con ellos y les ayudaremos en la medida de lo posible. Hoy hemos visto muchas cosas, pero ¿de qué vivís los habitantes de tu pueblo, de Cojeces? ¿Qué actividad económica es la fundamental? Bueno, pues Cojeces del Monte es un pueblo en gran parte agrícola y ganadero, sobre todo agrícola. Cojeces es un pueblo que tiene unos 75 kilómetros cuadrados. Grande el término. Es un término de los más grandes de la provincia de Valladolid. Tiene más de 5.000 hectáreas de labor, sobre todo secano, patata, remolacha, también hay algo, hay poco regadío, pero bueno, también lo hay. Y luego, bueno, pues también la ganadería, siempre ha sido un sector importante en Cojeces. Aparte del ganado ovino, pues está el porcino, el bovino, el avícola también. Estamos hablando de un pueblo rico por la actividad agropecuaria que tiene y además muy pegando a la ribera. Sí, estamos entre medias ahí de dos zonas muy importantes como son la Ribera del Doro, y en este caso Peñafiel, que está a 20 kilómetros solo, y de Cuéllar, que también es un municipio muy importante, muy cercano a Cojeces también. Por cierto, pero soy churrero, sois de la churrería vosotros. Sí, esta es la tierra de la churrería. Y estando en la churrería, supongo que toda la herencia recibida de ese patrimonio pastoril seguirá presente. Bien, bueno, en este momento pues no hay tantos como hubo en su día, tantos pastores, pero el ADN sigue porque desde Cojeces se ha intentado representar un poco la arquitectura pastoril a través de un parque etnográfico que tenemos todavía en vigor y le intentamos mantener para que la gente lo conozca esa forma de vida pastoril, porque en su día hubo muchos corrales, muchas chozas, muchos chozos.
en los que los pastores de la época pues encerraban sus ovejas y vivían de ello. Y bueno, hay pequeñas muestras todavía, hay una veintena más o menos de chozos y chozas antiguos. ¿Tiene futuro el turismo en tu pueblo, alcalde? Sí, bueno, en ello estamos trabajando, tenemos buenos mimbres, porque bueno, en Cojeces, pues aparte de este gran monasterio de la Armedilla, pues tenemos el parque etnográfico, como bien te decía, tenemos unos museos muy importantes, son museos de iniciativa privada, uno es el Museo del Ayer, con aperos de labranza y Eusebio Rasco, efectivamente, sí, que es precioso, tiene muchísimo valor lo que tiene allí, y también el Museo de Ciencias es uno de los más importantes de España. Está montado en unas instalaciones municipales, pero es de iniciativa privada, como te decía, de Alejandro del Valle, es un museo de minerales muy importante que merece la pena visitar. Y bueno, y aparte de eso, pues nuestra iglesia preciosa del siglo XVI y su retablo, su Virgen de la Armedilla, que está allí. Alcalde, hoy hemos comprobado todo el potencial turístico que tiene Cojeces del Monte. Pero además de eso, la naturaleza, la propia orografía del término municipal, todo eso son mimbres magníficos para que Cojeces del Monte esté entre los destinos turísticos de la provincia de Valladolid y sobre todo en los del senderismo. Sí, sin duda. También es un sector en el que estamos trabajando. Hace unos cuantos años una persona que también trabajó mucho por este tema, que se llama Juan Carlos, que tú le conoces, Juan Carlos Amo, pues trabajaron mucho el tema de las rutas y hicieron una serie de indicativos y de indicaciones y señalizaciones en el municipio, en todo el entorno. Y bueno, estamos trabajando otra vez para hacer por lo menos otras 10 rutas, tanto para senderismo como para rutas en bici y bueno, pues para dotar de ese turismo, que también hay una zona aquí muy bonita de valles, claro, porque estamos en Castilla, que es zona de páramos, pero Cojeces es algo especial, porque tiene esa zona de páramos muy llanos, pero también tiene unos valles con unas zonas espectaculares para hacer ese tipo de actividades. Alcalde, ¿tus nietos se podrán dedicar algún día al turismo en Cojeces del Monte? Sí, sin duda, hay que pensar que sí. Tenemos muchos recursos. ¿La última vez que rezaste a la Virgen de la Armedilla? Bueno, pues para que todo vaya bien en tu pueblo. El día de la fiesta. El día de la fiesta. Sí, hace algún tiempo. Pero bien. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Nos vamos con el recuerdo imborrable de la Rosa de la Armedilla, que simboliza la fuerza de las gentes y de sus piedras, y con la emoción de haber entrado en los chozos de los últimos pastores de la churrería. Os recordamos que podéis seguir disfrutando con historias como estas en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión y elegir entre toda la colección de arcones. Hasta la próxima semana.